Buenas noches. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 12, versículo 11. Dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. El nombre del tema es la Pascua. Y este capítulo 12 nos registra una serie de instrucciones detalladas y precisas que los israelitas debían seguir. Y hay mucha información que podemos analizar en cuanto a todas las instrucciones, lo que se refiere a la Pascua y luego a la fiesta de los panes sin levadura. Pero analizando detalle la información me di cuenta que me iba a tomar mucho tiempo ver la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, así que voy a dividirla en dos partes. Vamos a enfocarnos lo que dice el capítulo 12 hasta antes de la fiesta de los panes sin levadura, y si Dios quiere la próxima semana vemos lo de la festividad de los panes sin levadura, que eran 7 días, y lo que representan esos 7 días. Entonces, vamos a recordar brevemente que lo que vimos en el capítulo pasado, capítulo 11, vimos que prácticamente no hubo avance en cuanto a las plagas, simplemente vimos que Moisés anunció la plaga de muerte contra los primogénitos, dijo que sucedería en la medianoche, ¿verdad? Y en el capítulo 12, antes de que se cumpla la plaga, hay una serie de instrucciones, como mencioné ahorita. Entonces, nuestro objetivo es analizar todas esas instrucciones refiriéndose primero a la Pascua. Y hacernos la pregunta de por qué está aquí el tema de la Pascua antes de la muerte de los primogénitos. Y la primera pregunta que quisiera que nos hiciéramos es que, considerando todas las plagas anteriores, vimos que ninguna afectó a Gosén, ¿verdad? Estaban diseñadas para los egipcios y claramente se especificaba que Dios hacía diferencia entre Gosén, donde estaban los israelitas, y el resto de Egipto. La pregunta es por qué en esta 10ª plaga no se hace una diferencia como en las otras, sino que en esta ocasión los israelitas tienen que hacer algo para ser librados de la plaga. En ninguna de las plagas anteriores tuvieron que hacer algo, ¿verdad? Simplemente caía juicio sobre los egipcios, pero en esta plaga en particular, ellos tienen que cumplir una serie de instrucciones para poder ser librados de la plaga. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre esta plaga y el resto? Si los israelitas o alguno de ellos no cumplía con las instrucciones que Dios dio por medio de Moisés y Aarón, iba a morir junto con todos los egipcios. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es la diferencia en esta plaga? Todas las demás vimos que estaban diseñadas para que parte de la justicia divina se reflejara o llegara a los egipcios, pero ninguna de ellas estaba o tenía el objetivo de doblegar al faraón, ¿verdad? Ninguna de las 9 anteriores era para doblegarlo, la 10ª es para doblegarlo. Y nos deberíamos preguntar, ¿por qué la muerte de los primogénitos? Cuando Dios decide que van a morir los primogénitos, vimos en el tema pasado que es muy posible que se haga referencia solamente a los hombres, ¿verdad? Porque un primogénito para un egipcio tenía que ser un hombre, aunque no fuera el primero que había nacido, sino el primer hombre nacido, y todas las esperanzas y el orgullo de la familia y las herencias y la descendencia del nombre estaba en ese primogénito. Así que si Dios acababa con los primogénitos sería un golpe muy duro para todas las familias. Vimos que los comentaristas decían que no habría una muerte más dolorosa en una familia que la del primogénito. Y además vimos que también los primogénitos de los animales morirían. Y vimos que había animales que eran considerados como divinidades, ¿verdad? Que ahí habitaban los dioses. Así que la muerte de esos animales tendría era una ofensa directa para los egipcios, porque demostraría que ni siquiera sus dioses podían defenderse del poder del Dios de los israelitas. Entonces, ¿por qué la muerte de los primogénitos? Y lo primero que hay que aclarar es que todo lo que Dios ha hecho es justicia, ¿verdad? Sin embargo, en esta plaga en particular, si nos vamos a Éxodo 1, versículo 16, recordaremos, ya tiene mucho que leímos este pasaje, ¿verdad? Pero recordaremos lo que los egipcios habían hecho. Dice, cuando ayuden a los hebreos en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Era una orden de Faraón, ¿verdad?
de todos los niños que nacieran, todos, no nada más el primogénito, todos los que nacieran, si era hombre, había que matarlo. Si era mujer, se dejaba con vida, porque la intención era evitar que se siguieran multiplicando los israelitas y por consecuencia dejaran de ser una amenaza. Y luego vamos al versículo 22. Dice el faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Y esta segunda instrucción, a diferencia de la primera era a las parteras, ¿verdad? Pero las parteras desobedecieron a faraón. Se mencionan dos en particular y se consideraba que esas eran las líderes de todas las parteras. Así que si ellas se negaban, prácticamente ninguna partera lo haría. Y esta segunda instrucción es cuando faraón se da cuenta de que las parteras lo han engañado, entonces ordena a todo el pueblo, tiren el río a todos los niños hebreos que nazcan. Entonces imagínate, llegara o no la partera, todos los egipcios estaban al tanto del sexo del niño para matarlo y no tuvieron misericordia. A todos los niños varones los mataron, ¿verdad? Ahora, si Dios es un Dios justo, que no deja sin castigo al culpable, en todas las 9 plagas que ha habido nunca se ha atacado este punto, ¿verdad? Hasta la 10ª plaga. Dios va a darles exactamente lo que sus obras merecen. ¿Se acuerdan que, bueno, más adelante vamos a ver en la Escritura, porque no lo hemos visto, que la Biblia dice que ojo por ojo, diente por diente? Y algunos, como yo durante muchos años, entendí ese pasaje como un llamado a la venganza. Si te quitan el ojo, ve y quítaselo tú. Si te tumban el diente, ve y túmbaselo tú. Pero eso es una interpretación incorrecta. Porque si analizas el contexto histórico, cuando alguien recibía una ofensa, el ofendido buscaba no solamente limitarse a retribuirle como se le hizo a él, sino que se ensañaba y le daba o le provocaba un mayor daño que el que había recibido. Así que cuando Dios establece que ojo por ojo, diente por diente, no es un llamado a la venganza, sino a la justicia. Que si te había hecho alguna ofensa, bueno, la retribución tenía que ser justa, proporcional a lo que se te había hecho. Si te habían quitado un ojo, bueno, tú le quitas uno. Habla de justicia. Ahora, cuando vemos que Dios está haciendo justicia sobre los egipcios, ¿verdad? En ninguna de las 9 plagas anteriores se ha tocado el punto de la matanza que los egipcios hicieron para con los niños israelitas, hasta la 10ª plaga. Esta plaga, por consecuencia, es justicia para todos los moradores de Egipto. Vamos a leer un poco más adelante el detalle que dice que pasará por todo Egipto. Y ahí se elimina la distinción entre Gosén y Egipto, porque Gosén sigue estando dentro de los territorios de Egipto. Pero Gosén está diferenciado porque es el lugar donde había más pastos verdes y donde habitaban los israelitas. Pero vamos a ver un poco más adelante que dice que el exterminador, o como dice el NBI, el ángel de la muerte, pasará por todo Egipto. Así que no hay una distinción geográfica. Todo Egipto. Y como esta plaga consiste en hacer justicia, pasará por cada familia haciendo justicia. El asunto aquí es que los egipcios son culpables, ¿verdad? Pero los israelitas no son justos tampoco. Fíjate bien, cuando dice la Escritura que Dios, ahorita lo vamos a ver con más detalle, Dios le quita la vida a alguien, no estamos hablando de que Dios asesine a alguien. Si nosotros le quitamos la vida a alguien, depende de la forma en la que lo hicimos, va a ser considerado como asesinato, o como defensa propia, o como justicia, ¿verdad? Si tengo la autoridad gubernamental para condenar a muerte a alguien y yo soy quien lo ejecuta, ya sea que yo sé que active la silla eléctrica o quien active la guillotina o le haya quitado el banquito para que muera ahorcado, una inyección letal, lo que sea, lo que yo estoy haciendo no es considerado un asesinato si tengo la autorización, ¿verdad?, para hacerlo. Si alguien entra a mi casa y trata de hacerle daño a mi familia y yo me defiendo de él y termina muerto por los golpes que le propiné, no soy acusado de asesinato, ¿verdad? Sino me defendí, defensa propia. Pero si luego con alevosía y ventaja, entonces soy un asesino. Ahora, cuando Dios le quita la vida a alguien, ¿es en defensa propia? Claro que no. ¿Tiene o recibió autoridad para hacerlo? Tampoco. Él no necesita que alguien le autorice. ¿Es un asesinato? Tampoco. ¿Qué hace diferente el hecho de que Dios le quite la vida a alguien a cualquier otra criatura quitando la vida a alguien? Bueno, que Dios es el dador de la vida. Y todos han pecado. Y la paga del pecado es la muerte.
Así que si nosotros, desde la primera vez que pecamos, seguimos con vida, ya es misericordia. Así que si Dios le quita la vida a alguien, no está haciendo nada injusto, no es un asesinato. Al contrario, es justicia. Que Dios haya decidido quitarle la vida a alguien a los 50 años y otro a los 20 años, sigue siendo un acto justo porque ambos pecaron. Pero la edad o la fecha en la que Dios decidió emitir el juicio, pues queda a su criterio. Ahora, cuando Dios ha decidido quitarle la vida a los primogénitos, aquí hay justicia de por medio, pero también hay misericordia, porque no va a quitarle la vida a todos los hombres egipcios, solamente a los primogénitos, lo cual resultaba en más dolor, ¿verdad? Porque era específico, pero aún así vemos que Dios no está simplemente retribuyendo tal como se le hizo a los israelitas, sino que aún muestra misericordia. Así que Dios establece que va a pasar por todo Egipto y va a hacer justicia, quitándole la vida a los primogénitos de todo Egipto. Y los israelitas están ahí. Y ellos no pueden ser librados de esa plaga porque también sus primogénitos han pecado y merecen la muerte. Así que el asunto de esta plaga es, ¿cómo va a ser Dios para librar a los suyos? Para que ninguno de los primogénitos israelitas muera, pero que sí mueran los egipcios. Si todos son culpables y todos han pecado, el ángel no haría distinción con ninguna familia. Mataría a los primogénitos de todo habitante de Egipto, incluyendo los israelitas. Pero Dios ha decidido proteger a los israelitas. Así que este capítulo 12 nos habla del medio que Dios proveyó para que los israelitas, a pesar de que merecen la muerte, no paguen con muerte, y establece un sustituto. Así que vamos a leer Éxodo 12 del 1 al 3. Dice, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Ahora, fíjate el detalle, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Y pues ¿dónde más, no? Ahí están todos los israelitas. No se han ido a ningún lado. ¿Por qué se especifica que en Egipto? Ahora, esto hace pensar a los historiadores que esta parte del capítulo 12 no estaba originalmente en el relato, sino que fue agregado por Moisés después de que recopiló todos sus escritos. Ahora, si Moisés escribió el Éxodo estando fuera de Egipto, y en el relato de la 10ª plaga no estaba esta porción originalmente, sino que era una porción independiente, se tenía que especificar el momento en el que esa porción de texto estaba, dice, estando en Egipto, lo que lo ubica en tiempo y forma con el contexto nuestro. Así que es muy probable, según los historiadores, que esta parte fuese agregada y metida en la historia por el mismo Moisés para explicar lo que sucedió antes de que se ejecutara la plaga, porque lo que vimos en el capítulo anterior es que Moisés dijo a la medianoche de ese mismo día, ¿verdad? En la medianoche pasará lo de la plaga. Así que tenía nada más el margen de un día. Sin embargo, cuando nos dice aquí, vamos a ver que les habla de un mes, que el día 10º del mes tienen que separar un animal y lo tienen que guardar hasta el día 14. Y ya se pierde la conexión con lo que nos estaba diciendo. Porque Moisés dijo, a medianoche va a suceder la plaga. Sin embargo, estas instrucciones abarcan un periodo mucho más amplio del tiempo, que puede ser confuso. Si lo tratas de leer de forma consecutiva, no cuadra. Lo que indica que realmente esto tuvo que ser agregado para explicar cómo es que los israelitas habían puesto sangre en los dinteles y habían comido la Pascua. Así que dice, este mes será para ustedes el más importante, es el versículo 2, pues será el primer día del año. Ahora, los historiadores, el comentario de Hélicos dice, hasta este punto los hebreos comenzaban el año en el mes de Tisri, o cerca del equinoccio, o en el equinoccio mismo, el equinoccio de otoño, que se considera que era en octubre. Se sabe históricamente que en octubre los israelitas comenzaban su año. Ahora, los egipcios iniciaban su año en junio, con las primeras crecidas del río Nilo. Así que viene una distinción, aunque los israelitas vivían en Egipto, no iniciaban el año igual que Egipto. Los egipcios iniciaban el año en junio, los israelitas iniciaban el año en octubre. Ahora Dios le está diciendo un cambio. El año ya no va a empezar en octubre, ahora va a empezar en este mes. ¿Cuál es ese mes? Aviv, después llamado Nisan, que para nosotros es abril. Entonces, con este mes inicia el año, significa que el primero de ese mes daba inicio a un año nuevo, no hasta octubre.
lo que llevó que los israelitas tuvieran 2 ciclos de año, uno llamado el año ceremonial y el otro el año civil. El año ceremonial empezaba en el mes de abril, Aviv, después llamado Nisan. El año civil empezaba en octubre, que es el mes de Tisri. La diferencia está en que, porque esto hay que entenderlo porque después vamos a ver esos ciclos muy confusos entre el mes de Nisan y el mes de Tisri, que están separados por 7 meses entre sí. Y necesitamos dejar esta base para lo que vamos a leer más adelante. Entonces les inicia o les indica el inicio de un nuevo año y los israelitas mantuvieron los 2. Después vemos con detalle por qué. Luego le dice, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Eso no se los pudo haber dicho justo antes de la medianoche, ¿verdad? Porque si tenían que encontrar un cordero sin defecto en ese mismo día, no tiene sentido que les diga que el día 10 de ese mes tienen que tener un cordero. No habría forma de buscarlo, ¿verdad? Entonces, esto parece indicar que estas instrucciones fueron antes de que se iniciara la última plaga. Antes de que Faraón corriera a Moisés, ya se había dicho. De hecho, es muy probable que el día en que Moisés se presentó con Faraón era el día 14 de ese mes. De manera que antes del día 10, Dios ya había dado instrucciones a Moisés. Y aquí nos pone información que nos faltaba. Porque si tenemos que los judíos, o los israelitas, perdón, todavía no eran judíos, los israelitas, para cuando Moisés dice, en la medianoche va a pasar el ángel, bueno, va a venir la plaga, ¿cómo es que ellos en ese día ya tenían un animal escogido y ya sabían todo el procedimiento que se iba a realizar? Sería demasiado poco tiempo para hacer todo eso junto. Así que esto viene a ponernos información que no teníamos. Esto sucedió con anticipación. Dios demostró a Moisés y Aarón esto antes de que se anunciara la 10ª plaga. O sea que cuando los israelitas empezaron a hacer esto, Egipto no tenía idea de la última plaga que iba a suceder. Entonces, cuando les dice que en el día 10º tienen que escoger un animal, necesariamente, al decir el día 10º, están antes del día 10º, ¿verdad? Y tendrían que tener tiempo para buscar el animal. Dice el comentario de Hélicos, el objetivo era darle suficiente tiempo para la cuidadosa selección del cordero. Porque vamos a ver que hasta el día 14 es cuando se le quitaba la vida al cordero. Luego, Éxodo 12, 4 al 6. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno los sacrificará al caer la noche. Así que nos adelanta, ese cordero que se va a sacrificar hasta el día 14, en el día 10 ya tiene que tenerlo elegido, ¿verdad? Pero ¿por qué lo mataban hasta el 14? Primero, nos dice, se van a organizar según cuánto coman, ¿verdad? No según el número de personas. Si una persona había 4 dragones, con eso. Si tenías 6 que no comen mucho, necesitas más gente. O sea, no era la cantidad de personas, era qué tanto comes. Ahora, tenías que adelantarte. No, pues yo voy a querer más o menos, no sé cómo le mides, pues una pierna, un cachito más. Y bueno, pónganse de acuerdo por lo que se tiene que comer. Vamos a ver que en la instrucción es que no debe sobrar nada. Así que tienes que calcularle bien, ¿verdad? Ahora, yo me pregunté, ¿qué pasa si no te gustaba el cordero? Pues te lo tragas, diría yo. Ni modo. Esto no es una opción, es un mandato de Dios. Todos tenían que comer. Quizás tendrías que decir, pues yo voy a comer poquito, ¿verdad? Pero todos tenían que estimar cuánto iban a comer. Y según el comentario de Hélicos nos dice que el historiador Josefo, un historiador judío contemporáneo a los días de Jesús, registró que 10 personas, en ese tiempo, 10 personas eran consideradas como el mínimo suficiente para comerse un cordero, mientras que 20 personas eran consideradas demasiadas. No en los tiempos de Moisés, ya en los tiempos de Jesús, bueno, registrando lo que históricamente se sabía. 10 personas para un cordero como mínimo, 20 como máximo, según ellos, ¿verdad? Dice después el versículo 5, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto.
durante mucho tiempo yo me pregunté, ¿por qué de un año, verdad? Y ¿qué tan probable es que toda la gente tuviera animales de un año y sin defecto, verdad? Entonces, sabemos que no tenían poquitos animales, ¿verdad? Su objetivo era acumular la mayor cantidad de animales que tenían. Y si estás en el mes de abril, empezó la primavera, y en la primavera está la reproducción. Así que es muy probable que tengas corderitos chiquitos. Entonces, cuando nos dice, el animal será sin defecto, si leemos la Reina Valera 60, el versículo 5, dice así, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí sí se especifica, en la Reina Valera 60 dice claramente lo que el original dice, tiene que ser macho. ¿Y por qué? El comentario de Licos dice, los machos eran considerados superiores a las hembras. Además, era lo apropiado para ser tomado como sustituto de los primogénitos varones. Ahora, si nos vamos a Malaquías 1.8, Malaquías 1.8 dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos, enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, hasta ahí ya me adelanté a otro pasaje. Vemos entonces que lo que le vas a ofrecer a Dios tiene que ser lo mejor que tienes. Entonces, ¿por qué se tenía que escoger que fuese sin defecto? Pues porque tienes que ofrecer lo mejor. ¿Por qué tenía que ser macho? Porque un animal macho era considerado como más valioso que una hembra. ¿Me explico? Entonces, si le vas a ofrecer a Dios lo mejor, tenía que ser necesariamente macho. Los israelitas no tienen conciencia de lo que eso significa, ¿verdad? Es la primera vez que lo van a celebrar. Nosotros estamos interpretando todas esas requisitos e instrucciones con toda la información que ya sabemos, pero para ellos es totalmente nuevo. Tiene que ser macho. ¿Cuál es el sentido que ellos le dan? Sí, porque un animal macho es mejor que un animal hembra. Ahora nos dice que tenía que ser de un año. ¿Por qué de un año? Según el comentario de Licos nos dice que así como los niños se consideran más inocentes cuanto más jóvenes son, lo mismo se pensaba de los animales. Entonces, cuando se daba la instrucción de que tuviera un año, nos está hablando de un animal considerado inocente. Más adelante vamos a ver en las reglas que se establecen en la ley que si un toro era malo, o sea que cornaba a los hombres y mataba a alguien, se especificaba un tipo de pago, ¿verdad? Pero ahí está la evidencia de que sí eran considerados los animales como malvados, o sea, ya mañosos, no sé cómo decirlo. Entonces, mientras más joven el animal, más inocente o libre de maldad se tomaba. Entonces, tenía que ser macho porque era lo mejor, tenía que ser de un año porque era lo más inocente y tenía que ser sin defecto. O sea, un animal macho, inocente, sin mancha. Luego, nos dice que lo cuidarás hasta el 14 del mes. El día 10 vas, entre todos los animales lo escoges, ¿verdad? Y lo vas a separar de todos los animales y lo vas a tener en tu casa. No se especifica si dentro de la casa como perrijo o simplemente ahí afuera, ¿verdad?, de la casa. Cuenta como casa. Pero ¿por qué los 4 días ahí? Bueno, se consideraba, según también el comentario de Licos, que esos 4 días era el colchón que tenías para determinar si habías elegido bien o mal. O sea, tú ibas y escogías un animal, ok, lo tenías que separar porque entre ellos podían lastimarse o podía ser, digamos, maltratado de alguna manera. Lo separas y tenías que tener una observación, asegurarte totalmente seguro que este animal era el correcto. Así que tú sabías, bueno, en la primera vez no sé cuántos días les dieron de anticipación, pero el día 10 tenían que ir a escogerlo. Ya tenían que estar echando el ojo, ¿verdad? El día 10 lo separan y luego le dedican 4 días a estarlo viendo que realmente cumpla con todo lo que se requiere. Luego, dice el mismo versículo 6, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Leamos la Reina Valera 60, por favor, dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, nadie sabe qué significa entre las 2 tardes. ¿Qué periodo de tiempo implica entre tarde y tarde? Porque si contamos las 2 tardes, eso es traducido en nuestro idioma, ¿verdad? Al ponerse el sol,
y luego tienes toda la noche y la mañana hasta la siguiente puesta de sol. ¿Tendrían todo ese tiempo para hacerlo o qué? Josefo registra que se realizaba entre la hora 9 y la hora 11. Es decir, de nuestro tiempo entre 2 y 3 de la tarde y 4 o 5 de la tarde. O sea, es un pequeño lapso de tiempo, ¿verdad? Y algunos dicen, eso no tiene nada que ver con las 2 tardes. ¿Cuáles tardes ahí? Nada más, ni siquiera una, ¿verdad? Porque lo están haciendo antes de la tarde. Pero si vamos a Deuteronomio 16:6, se especifica, dice, lo ofrecerás solamente en el lugar donde el Señor decida habitar. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde, al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Entonces ahí ya nos marca un parámetro, ¿verdad? Más claro. Y como pues, no existía el concepto de reloj como nosotros, al ponerse el sol, pues alguien tenía que decir, pues ya no, porque todos tenían que hacerlo juntos. Entonces alguien tenía que estar definiendo, que es lo que vemos que históricamente se hizo, cuál es el momento en el que todos deben estar haciéndolo. Pero era al atardecer. Ahora, esto ya lo sabemos, en el día 14, cuando están por matarlo, ese fue el día en el que en la medianoche pasaría el ángel destructor. Así que fíjate bien, cuando Dios por medio de Moisés le anuncia a Faraón que a la medianoche va a pasar eso, todos los israelitas ya están listos. Todos los israelitas hace al menos 4 días escogieron el animal, ¿verdad? Lo estuvieron observando. Cuando Moisés se presenta, que no se especifica la hora, pero es muy probable que haya sido temprano como acostumbraba a hacerlo, los israelitas ya estaban listos, sabían que en la puesta del sol había que sacrificar el animal. Y Egipto no tiene la más mínima idea de lo que va a pasar. Luego, vamos a Éxodo 12, 7 al 10. Dice, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos, y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Ahora, primer punto. Un poco de sangre la untarán entre los 2 postes y el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. La casa donde coman el cordero, es decir, no se hizo en todas las casas, porque los que eran pocos o comían poco, tuvieron que juntarse con sus vecinos. No necesariamente serían 2 familias, quizás serían 3 o más familias, depende de cuánto coman. Todos tenían que estar en la misma casa. Así que está la limitante. Decía Josefo que entre 10 y 20, algunos dicen que era el parámetro por la gente que cabía. 20 ya eran muchos, no se podía. 10 era el mínimo, entonces te das una idea más o menos de qué tamaño estaría el lugar donde vivían. Pero bueno, la casa donde fueran a comer, ahí es donde se tenía que untar. Y nos dice que los 2 postes y el dintel es la parte horizontal, ¿verdad? Tienes las 2 postes de la puerta y el horizontal es el dintel. Pero encontré en el comentario de Hélicos que la palabra dintel en hebreo proviene de otra que se puede traducir como mirar hacia afuera. Por lo que se considera que el dintel no se refiere lo que se nos traduce como dintel en hebreo no se refiere a la parte horizontal, sino, dicen ellos, a la ventana enrejada que se ponía normalmente sobre la puerta, a través de las cuales las personas veían quienes tocaban o quienes trataban de ingresar. Entonces, según ellos, las puertas tenían su ventanita, si alguien llamaba, ahí se asomaban, ¿verdad? Y dice, bueno, la sangre va en los 2 postes y sobre la ventana. Y sería prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sigue siendo la misma figura. Pero nos hablaría de una característica que yo no tenía mucha idea, ¿verdad? Una ventanita por la cual te fijabas quién eran los que estaban tocando la puerta. Luego, la sangre se tenía que poner ahí. Bíblicamente, ¿qué significaba la sangre? Vamos al Levítico 17:11. Dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se les ha dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. ¿Qué significa propiciación? Vamos a encontrar en el sistema sacrificial 2 palabras, expiación y propiciación. Aquí se nos especifica que es propiciación. La expiación de expiar es quitarte el pecado. La propiciación es calmar la ira. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Dios mismo?
La sangre es para que hagan propiciación por ustedes mismos, apaciguar la ira. ¿Cómo se apacigua la ira de Dios? ¿Se acuerdan que la ira está relacionada a la justicia? Cuando no se hace justicia, Dios tiene ira. Y la ira de Dios lo lleva a hacer justicia, ¿verdad? Pongámoslo en términos de lo que estamos viendo en Egipto. La muerte de los primogénitos es la ira de Dios. ¿Por qué tiene ira de Dios contra los egipcios? Por la injusticia que hicieron. Esa injusticia de haber matado a los niños israelitas provoca la ira de Dios. ¿Qué se requiere para que esa ira sea apaciguada? Que se haga justicia. Esto es interesante porque dice, la sangre del cordero quita la ira de Dios. ¿Qué significa eso? Que esa sangre representa un acto de justicia. ¿Pero cuál acto de justicia? ¿A qué justicia se refiere? Eso es importante para entender el sacrificio de Cristo. Porque muchos se preguntan, ¿por qué tenía que morir Cristo? ¿No podía perdonarnos y ya? ¿No podía ser, ya me olvido de todas las deudas, quedan todos perdonados y se acabó? No, porque ¿dónde quedó la justicia? La justicia de Dios, cuando lo vemos en el caso de Cristo, claro que en el contexto de los israelitas no tienen la más mínima idea, pero nosotros lo vemos aplicado en Jesús. Jesús tenía que derramar su sangre, y su sangre era propiciación de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Que alguien paga la deuda y por consecuencia la ira de Dios se apacigua, porque alguien pagó el precio. Entonces lo que está diciendo aquí Levítico es que la sangre del animal sirve para propiciar la ira de Dios. La justicia que se hizo al matarlo apuntaba a que Dios no te iba a tomar en cuenta tu pecado porque alguien pagó tu deuda. Pero después el Nuevo Testamento nos dice que la sangre de los animales no quitaba el pecado. ¿Por qué? Porque tenían que hacerse sacrificios diarios, ¿verdad? Así que no era algo que efectivamente hiciera propiciación, sino algo que apuntaba a lo que Dios haría. Ahora recordemos que este punto donde un cordero va a ser sustituto de los que van a morir no es la primera vez que lo encontramos en la Escritura. ¿Cuál fue la primera vez que encontramos esto? ¿Se acuerdan? Con Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac. Dijo, Dios se proveerá de un cordero. Y Dios se proveyó del cordero, un sustituto para Isaac. Esta es la segunda vez en la que Dios provee un sustituto. Y por medio de su sangre no son tomados en cuenta tus pecados. Entonces, lo que podemos ver es que cuando Dios les dice que con la sangre van a ponerla alrededor de la puerta, está hablando de un acto de justicia que va a provocar que el ángel destructor no les haga nada, porque la justicia ya fue recibida en esa casa. ¿Me explico? Luego, dice, deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego. ¿Por qué asado? ¿Eran como los regios? Resulta que asar la carne era la forma más simple, sencilla y rudimentaria de hacerlo. Dice el comentario de Helicos, sería también la única forma en la que todos los israelitas podrían hacerlo, porque no todos contarían con calderos lo suficientemente grandes como para poner un cordero entero. Resulta que para tener algo así donde asar el animal era costoso, y no todos los israelitas podrían tenerlo. Así que Dios estipula la forma más simple y común de poder comerse el cordero, asándolo. Pero nos dice que obviamente dice, deben comer la carne esta misma noche asada al fuego, te lo tenías que comer. El requisito es que te lo comieras. Si no te lo comías, no vale la sangre que estaba puesta. Así que son dos cosas necesarias para que la justicia, para que la ira de Dios no caiga sobre ti. Dos cosas, la sangre y comer la carne. ¿Por qué? La sangre ya vimos para propiciar. Alguien pagó con su vida. Los animales no te quitan el pecado. Alguien pagaría por tu vida tal como se le mostró a Abraham, ¿verdad? Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Dios le mostró a Abraham, alguien va a pagar por toda tu descendencia que estaba representada en Isaac, ¿verdad? Por eso dice en la Escritura, nosotros somos descendientes de Abraham, según la fe. Bueno, en el caso de los israelitas se agrega más, porque el sacrificio que ofreció Abraham no se lo comieron, ¿verdad? Era elevado a Dios, consumido en el fuego. Este no, este es asado y te lo tienes que comer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué comértelo? El comentario dice, el estudio de la Biblia reformado, dice,
Antes, el comentario de McLaren dice, el inmolar al cordero y usar su sangre se refiere a Cristo por nosotros. El comer la carne del cordero se refiere a Cristo en nosotros. Fíjate bien la analogía. Un solo cordero se lo tienen que comer todos. Un solo cordero. Y te lo tienes que comer a fuerza. La muerte del cordero calma la ira, pero tienes que comer la carne para que sea válido. El cordero que murió por ti también tiene que estar en ti. Y esa es una imagen muy poderosa. Porque cuando hablamos del nuevo nacimiento, se acuerdan que Dios nos justifica, pero también somos uno en Cristo. La unión con Cristo, con el Cordero que fue inmolado por nosotros, está representado en cuando te lo comes. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué dijo Jesús en la última cena cuando tomó el pan? Coman de él. Este es mi carne. Entonces, cuando nos habla de que te tenías que comer el Cordero, es exactamente lo mismo que Jesús le dice a sus discípulos en la última cena. Este es mi cuerpo, cómanselo. Y el apóstol Pablo, vamos a ver un poco más adelante, de una vez, 1 de Corintios 5, 7 al 8. 1 de Corintios 5, 7 al 8 dice Pablo, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebramos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Ahí me estoy adelantando un poquito a la parte de la levadura. Pero lo que te comes, como cuando celebramos la mesa del Señor, decimos todos estamos participando de la misma mesa, estamos diciendo que todos somos uno, porque todos estamos comiendo del mismo pan. Cuando se le pide a cada casa que todos se coman del mismo cordero, es exactamente eso. Todos están participando del mismo sustituto. El único que se iba a salvar aquí era el primogénito, pero todos debían comerlo. Dices, ¿qué tiene que ver? Pues que se lo coma el que se iba a morir, ¿no? Le haces el cabrito o el cordero para él. No, todos se lo tienen que comer. Así que apunta algo más, no nada más al que va a ser librado, sino a todas las casas, de todo el pueblo. Un sustituto que con su sangre va a calmar la ira de Dios y que tienes que tener el sustituto en ti. Luego, nos dice que acompañado de hierbas amargas. Vamos a Éxodo 1:14 para ver lo que significa. Éxodo 1:14 dice, les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Entonces, estas hierbas amargas no agregaban buen sabor, sino mal sabor. Cuando comían de la carne les tenía que saber un poco mal, para recordar cómo les había ido en Egipto. Y luego nos dice, y sin levadura. ¿Y por qué la levadura? Bueno, resulta que si en ese momento tenían levadura, se debía a la cosecha anterior. Y la cosecha anterior fue allí en Egipto. Dios los va a sacar de Egipto y no quiere que traigan nada de esa levadura, nada del fruto de esa tierra, nada del fruto del mundo. Así que el quitar la levadura indicaba que no se trajeran eso que había sido fruto de su vida pasada, sino que en delante comerían sin levadura para recordar lo que tienen que dejar de hacer de Egipto. Por eso vamos a leer otra vez 1 Corintios 5, 7 al 8. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. O sea, ya Egipto no está en mí. Pero eso es hasta que comes al cordero después de haber puesto la sangre. Lo que la Biblia en el Nuevo Testamento habla del nuevo nacimiento. Por eso Pablo dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Está hablando de que aquellos que son beneficiados por la sangre y comen del cuerpo, se tienen que apartar totalmente de lo que comían en Egipto, de la vida que tenían en Egipto.
Luego dice el versículo 9, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. O sea, así completito. ¿Por qué? En otras palabras, nos está diciendo lo que Éxodo 12:46 dice. Vamos a Éxodo 12:46. Dice, la Pascua deberá comerse en casa, y de allí no se secará ni un solo pedazo de carne, tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. O sea, que si tú ponías el animal, dice, ni cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Cruda, pues Dios desde el principio ha prohibido que comas carne cruda. Ni hervida, porque ya vimos, para poder hervirlo tendrían que destazarlo, sino asado al fuego. Y dice, junto con la cabeza, las patas y los intestinos, lo que normalmente le quitaría. ¿Qué está diciendo? No deben quebrarle nada, debe de quedar completo. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos explica, 1 Corintios 10, 16 al 17. 1 Corintios 10, 16 al 17 dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Fíjate, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. El hecho de que comas un pan, todos comamos un pan, habla de la unidad. Y formamos un solo cuerpo con ese pan que comimos. Y ese pan representa la carne de Cristo. Cuando hablas del cordero y pide que no se le quiebre nada, no puedes cortarle nada, es exactamente la misma analogía. Todos los de la casa comen de un solo cordero, lo que indica que todos están en unidad. Luego el versículo 10, y no deben dejar nada, en caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. ¿Y eso por qué? El comentario de Licos dice, para evitar la superstición y la profanación con lo que quedaba. O sea, que no fuese usado como objeto de adoración o cosas de ese tipo. Te lo tenías que acabar. Si no te lo acababas, lo quemas. Nada de eso debía salir de allí. Luego Éxodo 12, 11 al 13. Nos da unas características o detalles de cómo debía de hacerse. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. ¿Por qué tenían que comerlo con el manto ceñido a la cintura, las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa? Porque esa medianoche se iban a ir, ¿verdad? Ellos estaban esperando comer y esperar la señal de que iban a salir, tenían que estar listos. Si nosotros vemos la analogía con nuestro tiempo, si poner la sangre y comer el cordero y los panes sin levadura tenía que ver con el nuevo nacimiento, ¿cómo entiendes lo de estar con el manto ceñido, las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa? Que te vas a ir. ¿Qué es lo que estás esperando? No estamos esperando que nos den la señal de salir de Egipto, sino de que Cristo venga por nosotros. Es exactamente la misma analogía. Al momento en que naces de nuevo, sabes que no eres de aquí. No te vas a quedar aquí. Y lo que tienes que esperar es que den la señal, en nuestro caso, que Cristo venga y nos lleve a la tierra prometida, como a Egipto se lo dijo, que los llevaré a la tierra prometida. Luego dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto. Ahí está la clave. Antes se hacía distinción entre Gosén y Egipto. Aquí es todos. Pasará por todos los lugares haciendo justicia. Y la única forma en la que te puedes librar de la ira de Dios es por medio de la sangre, y por medio de la carne, y por medio de los panes sin levadura, que no alcanzamos a ver hoy. Pero entonces, hasta este punto vamos a resumir todo lo que nos dice en la Pascua. Los israelitas serían librados de la ira de Dios por medio de un sustituto, ¿verdad? El sustituto tenía que ser macho, inocente y sin defecto. Moriría en lugar de los primogénitos. Su sangre calmaría la ira de Dios. La carne nos hace uno con el cordero en nosotros. Después de comerlo, tenías que asegurarte de no tener levadura de Egipto. Como dice Pablo, deshacernos de las cosas de antes
porque ahora somos una masa nueva. Fíjate, el pan sin levadura indicaba que esta masa no tiene nada de Egipto. Esta masa es totalmente distinta a cualquier otro pan que se comiera en Egipto. Lo que habla de la nueva naturaleza interna que tenemos, ¿verdad? Pero seguimos luchando con la externa. Y tenían que comerlo listos para partir. Y nosotros entendemos que tenemos que tener la misma actitud. No deseamos quedarnos aquí. Estamos esperando a que Él venga por nosotros porque nos vamos a ir de este lugar. Entonces, todas estas referencias tan claras para los israelitas no tenían ningún sentido, ¿verdad? Ellos están entendiendo que un animal paga por ellos y todo el sistema sacrificial va a ser así. Un animal muere en su lugar, su vida quita la ira de Dios y tengo que comérmelo. Tiene que estar en mí. Y eso significa que voy a estar en paz con Él. Esto es mucho más detallado que lo que se le reveló a Abraham, ¿verdad? A Abraham simplemente se le dijo un sustituto y ya. A los israelitas se le está dando muchísima más información que Jesús mismo usó para identificarse a sí mismo. Vamos a Mateo 26, 26 al 28. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos por el perdón de pecados. Esto lo hizo al terminar la Pascua e instituye la nueva observación que nosotros observamos cada vez que nos reunimos a celebrar la mesa del Señor. Para los israelitas era la Pascua. Para los cristianos bajo el nuevo pacto es la mesa del Señor. Pero los símbolos son iguales. Luego se quita la sangre literal y la carne literal y se estipula o se pone la copa del vino como la sangre y el pan como la carne. Pero la simbología, Jesús está diciendo, eso que los israelitas celebraban se cumple en mí, mi cuerpo y mi sangre. Jesús se está identificando con el cordero de los israelitas, que más atrás tenía que ver con el sustituto de Isaac. ¿Te parece que es pura coincidencia? Es demasiada la información, demasiado el detalle, la forma en la que coincide perfectamente con todo lo que Jesús hizo. Este es una especie de evangelio, previo a la predicación del evangelio. Y como vamos a ver, si Dios permite, la próxima semana, también era ofrecido al extranjero. Pero el extranjero tenía que circuncidarse. Ahí vamos a ver pasajes donde dice, está prohibido que el extranjero participe. Y lo dice, si el extranjero quiere participar, se tiene que circuncidar. Entonces, nunca estuvo limitado solamente a los israelitas, también a los de otras naciones, tal como se le dijo a Abraham, que de todas las naciones levantaría descendencia. Entonces, cuando hablamos de la simbología en el Antiguo Testamento, tenemos que tener mucho cuidado de que lo que veamos como un símbolo tiene que estar claramente especificado en la Escritura. Y no irnos a cosas que nosotros nos imaginamos solamente porque sí, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que si nosotros estamos dándole un significado a algo, el Nuevo Testamento lo confirme o el propio Antiguo Testamento lo aclare. Sin la confirmación del Nuevo Testamento o la aclaración del Antiguo, corremos mucho peligro al tratar de ponerle simbología a las cosas, porque cada quien le va a poner lo que quiera. Se trata de que utilices la Escritura para explicar la Escritura. Y cuando hablamos de la Pascua es una clara referencia a todo lo que Jesús hizo. Y que claramente Jesús se identificó a sí mismo con todo lo que se celebraba en la Pascua. De manera que tanto los israelitas, que sabemos que esa generación pereció en el desierto, pero sus descendientes escucharon en cierta manera el mismo evangelio que nosotros escuchamos. Abraham dio en cierta manera el mismo evangelio que nosotros recibimos. Si te fijas, siempre, desde el principio, la salvación ha sido por medio de Jesús. ¿Quién sería el sustituto? No es algo que los cristianos inventaron y lo agregaron al Antiguo Testamento, es algo que claramente encuentras en el Antiguo Testamento. Y al observar la Pascua con todos esos detalles, cuando vas a la vida de Jesús, te sorprendes de todo lo que está haciendo. Pero nos falta considerar lo de la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 años, que tiene que ver con la salida de Egipto, porque salir de Egipto y hablar del número 7, que tiene una simbología muy importante en la Biblia, hablando de la perfección,
porque en el séptimo día reposó Dios. Y se acuerdan que no leíamos qué hizo Dios el séptimo día. El reposo de Dios está asociado con el gobierno de Dios. Así que el 7 siempre está referenciado a la plenitud, al reposo que Dios prometió, al gobierno de Dios sobre las cosas. Y se les pide que tengan una festividad de 7 días para cuando salen de Egipto. ¿De qué está hablando? Del reposo en la tierra prometida. Así que también allí hay mucho que analizar, y si lo hubiera analizado hoy, nos hubiéramos extendido mucho. El punto es que tenemos que hacer lo que Jesús dijo. La ley y los profetas hablan de mí. Y cuando venimos a todos estos pasajes, hay que estar buscando dónde se nos está hablando de Jesús. Y me parece que en este capítulo, hasta donde leímos, es clarísimo que nos está hablando del Mesías. Aún he leído algunos judíos ortodoxos que dicen, sí, aquí habla del Mesías, pero no tu Mesías, dicen ellos. Ellos están esperando a otro. Escuché en un video a un judío que decía que él no quería entrar en conflicto con los cristianos. Decía, mira, a lo mejor estamos adorando al mismo Dios, no cabe duda, pero quizás incluso es el mismo Mesías. Y este judío decía, cuando venga el Mesías, porque ellos están esperando que venga su Mesías, dice, lo primero que le voy a preguntar es si había venido antes. ¿Se entiende? Entonces, nosotros claramente estamos esperando con el manto ceñido. Se supone, porque algunos aman al mundo. No debemos amar lo que hay aquí. Tampoco significa que no lo vas a disfrutar si puedes. Claro que vas a tratar de vivir en paz, pero no te vas a, no vas a anhelar las cosas de este mundo. Anhelamos uno mejor. Anhelamos el reposo que Dios ha prometido. Cuando la Biblia habla del reposo en la creación, fíjate, del primero al sexto día dice fue la mañana y la tarde. En el séptimo día no se dice ni mañana ni tarde. No fue la mañana y la tarde el séptimo día. El séptimo día simplemente dice fue cuando Dios reposó. No marca ni el principio ni el final. Y la Biblia nos va a hablar más adelante que dice ese reposo aún se ofrece, que no ha terminado. Y es el reposo al que todos tenemos prometido entrar. Exactamente, la analogía de los israelitas por salir de Egipto es la misma de la vida cristiana. Ellos van a la tierra prometida donde habrá reposo. Y por eso el número 7 ahí es muy importante. Nosotros esperamos que Jesús venga por nosotros. En aquel entonces, Dios usó a Moisés para librarnos. En el que estamos esperando nosotros, Él mismo va a venir por nosotros. Y ahí está nuestra esperanza. Su sangre y su carne, eso ya lo hicimos, ¿verdad? Ya fuimos perdonados, Cristo mora en nosotros. Nuestra tarea, la santidad, no tener la levadura de Egipto y estar listos para cuando venga. Así que en estos pocos versículos se resume claramente la vida cristiana. Tenemos exactamente la misma esperanza que no todos los de ahí tenían, porque muchos, la gran mayoría, no fue salvo, pero los descendientes sí. Así que hasta aquí le vamos a dejar. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Por qué no celebramos esta festividad? Porque ya se cumplió, ¿verdad? Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, bébanla. Ya no tenemos por qué estar celebrando esa festividad como algunos cristianos pretenden hacerlo. Quieren volver a las festividades antiguas y dicen, vamos a celebrar la Pascua como si estuviera apuntando a la esperanza. No, eso ya se cumplió. No tienes por qué celebrar la Pascua porque ya se cumplió. Celebramos la nueva institución, la mesa del Señor, el pacto nuevo. No tenemos nada que observar el Antiguo Testamento en cuanto a festividades. Todo eso eran simplemente sombras de lo que iba a pasar. Ya se cumplió. No hacemos sacrificios de animales por eso, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús. Una sola vez y para siempre. Por eso no celebramos nada de eso. Nuestra celebración es cada domingo, cada séptimo día. Ahí celebramos al Señor, por lo que ya hizo. Y esperamos a que regrese para que cumpla lo que falta. Y mientras tanto, nosotros hay que esforzarnos por caminar en santidad. Poner nuestro empeño en no amar las cosas del mundo, sino lo que va a venir. Poner nuestros ojos en Cristo. A pesar de las aflicciones y las dificultades que tengamos aquí, las hierbas amargas en la carne que comes, esa hierba amarga nos recuerda lo que sufrimos aquí, pero que va a acabar. Llegará el día en que no habrá más llanto, más tristeza, más dolor,
simplemente estaremos con Él. Y ahí es donde debe estar nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro enfoque. Aquí perdemos la esperanza, aquí nos desesperamos, nos enojamos, nos cansamos, pero el problema es que estás viendo demasiado el ahora. Hay que poner los ojos en lo que viene, con esperanza. Ya sea que viva antes, o sea, ya sea que me toque verlo con mis propios ojos sin morir o que muera, la cosa es segura, va a venir. Así que resiste, soporta, con paciencia, con esperanza. Y Él sabe cuándo. A nosotros nos corresponde esperar, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias por tus misericordias. Gracias porque tu ira ya no está sobre nosotros, Señor. La ira, a pesar de que pecamos y a pesar de que lo merecemos, tu ira ya fue aplacada por medio de la justicia de Cristo, Señor. Nuestro pecado fue expiado, fue borrado por el sacrificio de Jesús. Él está en nosotros y nosotros en Él, Señor. Somos uno contigo. Y a veces lo olvidamos que estás con nosotros en todo momento y pecamos, Señor, y nos rebelamos y hacemos lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que tú quieres. Por eso te pedimos perdón, Señor. Tu palabra dice que por el sacrificio de Cristo yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor, para hallar perdón. Dice la Biblia que tú eres justo para perdonarnos, pero no por mi justicia o porque lo merezca, sino por la justicia de Cristo que ya pagó. Gracias, Señor, porque si no fuera por eso, no sabría yo nada de ti, Señor. No entendería nada de ti. No te buscaría ni conocería lo que tú eres, Señor. Pero te conocemos. Aunque a veces nos rebelamos, Señor, tú nos has tenido mucha paciencia. Y nos tienes paciencia. Trabajas en nosotros todos los días, aunque a veces no nos damos cuenta. A veces sentimos que retrocedemos, pero en realidad, Señor, tú nos estás llevando a avanzar. Nosotros no podemos ver las cosas como tú las ves, Señor. Por eso nos desesperamos, nos cansamos. A veces cedemos a la tentación, que sentimos que no hay esperanza de cambio, Señor. Enséñanos a comprender que nunca nos has dejado solos. Enséñanos a comprender que hay que dejar la levadura atrás, ser masa nueva, como dice el apóstol Pablo. Pon en nosotros el querer como el hacer para esforzarnos en dejar las cosas que este mundo hace, las cosas que quizás traen un deleite solamente a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Enséñanos a doblegarnos a nosotros mismos, Señor, a sujetar nuestra carne para hacer lo que te agrada. Enséñanos a estar como ordenaste a los israelitas, listos para partir, esperando, Señor, con confianza el momento, no temerosos por lo que nos va a suceder, sino confiados en que tú eres fiel y que tú eres justo y que la obra de Cristo puso fin a mi deuda y no hay que pagar nada, simplemente vivir en gratitud todos los días de mi vida hasta que me llames a tu presencia. Gracias por todo lo que nos has dado y por lo que nos darás, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sesión de preguntas. 15 minutos para responder. Tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Y si hay preguntas en línea y nos queda tiempo, las respondemos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Allá atrás? Sí, Hernán, buenas noches. Buenas noches. En el comentario que haces o la interpretación que das cuando se da la indicación de que se vistan, se ciñan y se calcen, la interpretación es porque van a salir. Uh-huh. Pero podría caber también la interpretación de por ser una celebración en el sentido sagrado para el pueblo de Israel, que pudiera tomarse de esa manera también para tener la vestimenta, pregunto, o esa la descartaríamos. Yo la descartaría por la referencia a hacerlo deprisa y con la vara en la mano, lo que indicaba un viaje. O sea, el tener quizás los lomos ceñidos, como dice la Reina Valera 60, hablaba de trabajo, no hablaba de honra, o sea, no habla de vestirse de honra como para una fiesta, sino que vas a laborar, vas a hacer algo, lo que tiene que ver con un viaje. La vara en la mano tiene que ver con estar preparado para viajar y el hacerlo deprisa por la premura de que vas a partir. Me parece que sería difícil considerar que está hablando de vestiduras apropiadas para una festividad con esos elementos. Okay. Como quiera hay que arreglarnos. ¿Acá había otra pregunta?
Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, respecto al comentario que haces sobre la levadura, pues algo comentaste de que no quería Dios que trajera nada de Egipto, pero pues hasta donde yo entiendo la masa también era de Egipto, ¿verdad? No creo que le hayan traído la masa de otra parte y la levadura fue de Egipto. Y yo he escuchado algo, pastor, acerca de que tiene algo más que ver la levadura con respecto a que el que tuviera levadura en la masa implicaba como que un tiempo de espérate para que leudara la masa. Para que leudara. Yo lo había entendido más como que tenía que ver con eso, de que igual lo que contestaste, lo que respondiste ahorita, necesito que estén listos, entonces no le vais a poner levadura al pan porque que implicaba como que no va a tener mucho tiempo de que leude. Bueno, esa es la pregunta. Es posible, pero en este caso yo me apegué a la interpretación que hizo Pablo, ¿verdad? Hablando sobre lo que teníamos en el mundo. Y el hecho, la masa también era de ahí, pero precisamente eso es lo que refleja que nosotros aún no hemos sido glorificados, ¿verdad? Seguimos siendo del mundo, pero sin la levadura del mundo. Acuérdate que la levadura en el sentido tiene que ver con el fruto de Egipto, también la masa, ¿verdad? Pero se dice, sigue siendo carne, pero sin la fruta o sin el fruto del mundo. Se busca que no tengas nada de eso y que seas una masa nueva, pero sigue siendo parte de ahí. Seguimos estando en el mundo, pero tiene que haber una diferencia para con los del mundo. Es válido también pensar que por la premura, ¿verdad? Por eso yo me apegué a la interpretación de Pablo nada más. ¿Alguien más? ¿No? ¿Hay preguntas en línea? Si no, regresamos aquí a otra. Bueno, regresamos a otra pregunta. Sí. Pastor, mi entendimiento es el siguiente, corrígeme. Lo más importante en este pasaje que estamos viendo es el hecho, por así llamarlo, de la propiciación, o sea, el acto que Dios hizo en esa parte de la historia, en ese pueblo. A lo que voy es a esto, porque el sustituto pues fue la sangre de un animal, ¿verdad? Uh-huh. Incluso el pueblo que en su mayoría fue rescatado, que creo que después Dios les dice, ahora tú me perteneces porque creo que dice que te redimida. De los primogénitos. Sí, bueno, pues la mayor parte, también lo comentaste, es bíblico, la mayor parte de ellos que fueron salvados con la sangre, los dinteles, pues la mayor parte de ellos murieron en el desierto, Uh-huh. y como la misma Biblia nos dice. Entonces, alcanzo a entender, pastor, que era lo que apuntaba era lo más importante de todo este pasaje es que era un tipo de una propiciación a la que Dios apuntaba, no tanto los individuos que fueron rescatados, ni siquiera los pobres animalitos que fueron sacrificados. No sé si lo estoy entendiendo. Sí, no, es como Pablo habla de la ley de Moisés, sombra de lo que iba a suceder. Les está comunicando de cierta forma como Jesús dijo en sus parábolas, ¿verdad? Aunque pueden ver y oír, como quiera no entienden, ¿verdad? En el caso de los israelitas, aunque les deja ver en cierta forma lo que Él va a hacer, muchos se quedan sin entendimiento y como quiera van a morir. Lo que demuestra es que ese cordero no les quitaba el pecado, o sea, literalmente ese cordero no quitaba el pecado. El hecho de que el ángel no entrara por ahí porque estaba la sangre era en obediencia a lo que Jesús iba a hacer en el futuro, no que realmente fueran salvos. Por eso la analogía habla de cómo Dios iba a salvarlos, aunque ellos en sí mismos, por tomar el cordero, su sangre y la carne, no eran salvos por medio de eso. Por eso vemos, pastor, que primero alguien podría decir, un análisis muy sencillo, oye, a ver, primero Dios los salvó, y luego como incluso Moisés le dice, a ver, Señor, pues van a decir los otros pueblos que primero los salvas y luego los matas, pero la realidad es que sí fue, primero, entre comillas, los salvó y luego en el desierto, pues murieron, ¿verdad? Sí, hay parte de lo que dice también Pablo, que lo que se escribió era para ejemplo. O sea, Dios les muestra eso a los israelitas, pero no nada más tiene en su mente a los israelitas, sino a todos nosotros que vamos a estar leyendo eso para entender cómo se hablaba de Jesús en el futuro. Gracias. Acá hay otra pregunta. Buenas noches. En estos versículos que leíste y que explicaste, no dice que van a salir, que estuvieran sus lomos ceñidos y con la vara, pero ¿cuándo les dijo que se iban a ir y que tenían que preparar todo para irse? Vamos a ver eso más adelante, cuando Faraón manda llamar a Moisés y les dé la señal. Dice, ya váyanse. Entonces Moisés tuvo que comunicar a todos que se fueran. Pero ya váyanse en la madrugada, porque se fueron terminando de comer, estaban esperando para irse, porque por eso estaban vestidos. Bueno, ahí leímos ¿qué era? No me acuerdo ya el pasaje,
que dice que se tenía que celebrar en la tarde porque fue cuando salieron de Egipto. Entonces vamos a ver con más precisión en qué momento salieron exactamente, porque sería un proceso, o sea, no era de que ya y se salieron, porque tenían que caminar un buen para salir de Gosén y estar fuera de los límites de Egipto, así que tenía que tomar tiempo. Lo que ellos estaban esperando era la señal para partir, porque imagínate, familia con niños y animales, y aunque estés listo, bueno, pues acarrea todas las cosas, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, en el caso de Jacob, cuando se estaba trasladando con su familia y que Labán lo alcanzó, vimos y calculamos más o menos que la velocidad a la que se trasladaba eran muy lentos. Ahora imagínate una enorme cantidad de israelitas, todos llenos de cosas, obviamente les tuvo que haber tomado tiempo, pero lo que ellos estaban esperando era la señal de que ya empezaran a salir, que efectivamente tardarían en literalmente dejar Egipto, pero lo que esperaban era la señal de salida. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Allá atrás? Bueno, aquí hay otra más cerca. Sí, buenas noches. La pregunta va referente, no recuerdo bien si también los cabrillos y las ovejas eran veneradas por Egipto, pero no, ¿verdad? Porque, bueno, le había dicho el faraón a Moisés, aquí ofrece tu sacrificio, y dijo, no, pues si lo ofrezco aquí, nos van a apedrear a todos. Uh-huh. Entonces, más que todo por eso, porque siento que, bueno, no sé, sí estaba retirado Gosén de Egipto, pero no sé si fue evidente para los egipcios lo que... Por ejemplo, como mencionaste ahorita, ellos ni en cuenta de lo que había pasado. Uh-huh. Pero ya al momento de de efectuar eso, que algún egipcio se enterara o algo, era más que todo eso. Es buen punto, porque fíjate, la instrucción es que lo maten en la casa. Lo que indicaría que si ya vimos que casi todos los animales eran sagrados, ¿verdad? Entonces, es muy probable que los corderos y los cabritos hayan sido también sagrados. Pero fíjate la instrucción, el día 14 al atardecer, ¿verdad? Cuando la gente ya se está guardando en sus casas. Ya vimos también el tema pasado que había egipcios mezclados con los israelitas en Gosén. Entonces, cuando se le dice que en su casa, ahí sacrifican el animal, lo están haciendo lejos de la vista de los egipcios. De manera que difícilmente un egipcio se enteraría de lo que está pasando, porque los que se reunían en las casas eran muy celosos que solamente los que iban a comer y se encerraban. La idea era poner la sangre y ya nadie sale y nadie se fija para afuera. Entonces, los egipcios que estarían ahí, yo digo, sabrían que algo están tramando, pero no podían ver literalmente el sacrificio. ¿Me explico? Gracias. ¿Era la misma? Ok. ¿Alguien más? Bueno, otra vez acá. Pastor, entiendo por la pregunta del hermano Oscar que no era tanto, aunque la Biblia menciona el sacrificio, pero no era tanto como un acto ceremonial, sino como que implicaba darle muerte, o sea, mátalo dentro de la casa, ¿verdad? Y por eso no iba a ser tan vistoso delante de los egipcios. La pregunta es esta, pastor. Falta mucho, si Dios quiere, para que lleguemos a Mateo, pero lo mencionaste el pasaje. Okay. Cuando nuestro a lo mejor Cristo viene antes. Sí. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, esta es la copa que por ustedes, la sangre que por ustedes es derramada. Pastor, cuando nuestro Señor Jesucristo está haciendo eso con sus discípulos o con los apóstoles, yo tengo entendimiento de que era la temporada o el tiempo de la Pascua de los judíos. Y yo he entendido, que tal vez esté equivocado, que él como judío estaba celebrando la Pascua de los judíos y que por eso dice, haced esto en memoria de mí, o sea, porque ellos al hacer la Pascua hacían memoria del animalito de Egipto y todo, pero que dice, bueno, eso que están haciendo ahora háganlo en memoria de mí. La pregunta es esta, la que le llamamos Santa Cena, que se menciona en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo al hacer eso, ¿estaba celebrando la Pascua que tenía que celebrar él como judío o Primero. era otra cena común y corriente? Primero comieron la Pascua y luego después se instituyó la Santa Cena, después de haber acabado la Pascua. Pero ese después, pastor, es una misma noche. Es la misma noche, A eso es a lo que voy. en el mismo lugar. Eso es a lo que voy. Recién acabaron la Pascua, Jesús toma el pan y la copa e instituye, diciéndoles, este es mi cuerpo que va a ser entregado y mi sangre. Está diciendo, la Pascua que comimos se va a cumplir en este mismo día, bueno, en esa misma noche cuando sea entregado, y este es el nuevo símbolo. Los cristianos ya no tienen por qué celebrar la Pascua, porque ya se cumplió, ahora recordamos lo que Jesús hizo. Sí, pero entonces sí fue el mismo evento y también implica, pastor, esa es la pregunta, que a los judíos les está diciendo, o sea,
esta es la nueva, yo soy la Pascua, Ujú. de hecho es lo que hemos entendido. Ya Que no los la van a judíos- que celebrar, los sino judíos ya esto, no tenían por y dice, qué. hagan esto en memoria de mí. Sí, ya no por antes. Ya no va por lo que Dios iba a hacer, porque ya lo hizo. Ahora Y- nos acordamos de Jesús. Y la copa y el pan, pastor, no pertenecían o no formaban parte del ritual de la Pascua de los No. judíos. Por eso dices que es algo añadido, algo extra. Sí, cambia los elementos, Sí. y de hecho hay varias opiniones de que como el mandato es ir a las naciones, iba a simplificarse mucho el comer pan y la copa, porque eso es algo que prácticamente en toda nación harían, y no necesariamente el animal y la sangre, que no sería visto quizás en muchas partes. Entonces, se hace mucho más sencillo los símbolos, mucho más práctico, mucho más barato, y lo anuncia para todo el mundo. Entonces, era necesario también ese ajuste para que todas las naciones lo pudieran celebrar sin problema. Y en base a todo lo que hemos intercambiado ahorita, pastor, cuando decimos que celebramos la Santa Cena, no estamos haciendo lo mismo que la Pascua, pero con otro nombre. Porque cuando dices que Jesús dijo la copa, el pan, dijo, Ujú. esta es la Pascua y ahora la van a hacer en memoria de mí. No es... No es la Pascua, es que la Pascua, digamos, por la palabra Pascua, que se puede traducir como pasar de lejos, pasar por alto. bueno, eso hablaba de lo que Dios un día haría. Cristo es nuestra Pascua. Cristo ya lo hizo, Y es lo que entonces celebramos en la Santa Cena. celebramos a Cristo ahora. Esa no es la nuestra Pascua, no la de los judíos. Exactamente. Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás. Buenas noches. Buenas noches. Cuando hablas de la aplacar la ira con la propiciación, Ujú. en ese momento no es la aplacar la ira final, sino hasta ese momento, porque luego después en Apocalipsis vemos, creo que dice el día de ira y de Juicio. de juicio. Entonces allá va a ser es otro momento. Bueno, eso es para los moradores de la tierra en ese momento, ¿verdad? La ira de Dios al final de cuentas va a ser en el gran trono blanco al echarlos al lago de fuego. Esa es la justicia para con todo ser humano que vivió. Pero cuando vemos el sistema sacrificial de Israel, el Nuevo Testamento nos confirma. Simplemente era una forma de estar recordando que es imposible para ellos ganar su salvación, que necesitan un sustituto. Y sus pecados no eran perdonados por ese animalito, sino que eran puestos a la cuenta de Cristo. ¿Por qué Adán, Abel, Set, Abraham, Noé, Matusalén, por qué habían sido declarados justos? ¿En base a qué si el sacrificio de Cristo no se ofrecía? Bueno, estaban basados en lo que se iba a hacer. Es decir, desde la eternidad ya está hecho, ¿verdad? Dios ya tomó en cuenta desde la eternidad, pero nosotros no lo vemos o no lo habíamos visto en el tiempo. Pero los pecados de Abraham y todos ellos fueron perdonados porque fueron puestos a la cuenta de Cristo, y Cristo pagó, aunque se refleja en el tiempo mucho después de ellos. Entonces, el sistema sacrificial que tenían no los limpiaba de nada. El que era santo o había sido declarado justo era por la obra de Cristo. Y ese sistema sacrificial era un recordatorio constante de que tú no te puedes salvar por más justo que seas, como lamentablemente los judíos aún piensan. Ellos se ven como personas buenas que a veces hacen cosas malas, y ellos confían en sí mismos, en que cuando los juzguen Dios va a encontrar más cosas buenas que malas. El problema es que ellos consideran que Dios se basa en un promedio, que si hiciste muchas cosas malas, pero hiciste más cosas buenas, entonces te va a perdonar. Pero ahí no hay justicia, ¿verdad? Si Dios es justo, no va a permitir un solo pecado. Y si tú cometiste 10 pecados y hiciste 10 cosas buenas, sigues siendo igualmente culpable por las 10 cosas malas que cometiste. Pero los judíos piensan que el sistema sacrificial, dicen ellos, no, pues no me limpia de nada, porque lo que realmente Dios se va a fijar es en la balanza. Entonces reconocen que eso no les limpiaba de pecado, pero no quieren reconocer que apuntaba a un sustituto, porque ellos no dicen, yo no necesito un sustituto, yo me voy a salvar por todo lo bueno que hago. Y lo que nos dice la Escritura desde el principio es que definitivamente, desde la promesa que se le hizo a Eva, un hijo de Eva va a aplastar la cabeza al serpiente, ahí dice que tú no te vas a salvar a ti mismo, que necesitas que alguien te salve.
Entonces, el sistema sacrificial apuntaba a la necesidad de un Salvador, que es lo que dice el Nuevo Testamento, es nuestro ayo a Cristo, nuestro guía a Cristo. De ninguna manera podrías concluir que tú mismo te puedes salvar, pero así concluyen los judíos. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Despedimos a los que nos acompañan en línea. Mañana, jueves, tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si no estás en el grupo donde se manda el link de la transmisión, deja tu comentario en Facebook, mándanos un mensaje y con gusto te hacemos llegar las instrucciones. Es totalmente gratis. Así que los esperamos mañana a las 7 horas México, para tratar durante 1 hora y media de responder las preguntas que tengan. Gracias.